Esta semana se firmó el Acuerdo de Concertación para la Conservación de los Bosques y Recursos Naturales, así como para incentivar las actividades agropecuarias sustentables en Michoacán entre el gobierno del estado y 5 municipios michoacanos. Esto fue un acto muy importante. Michoacán no solamente es pionero ahora en la producción de aguacate, también es el primer lugar produciendo resina, el tercer lugar en todo el país en la generación de madera, además el quinto lugar en biodiversidad. De ahí la importancia para generar acciones que preserven la diversidad ambiental con la que cuenta la entidad. Esto es, pero bien importante. Firmando el acuerdo a nombre de productores de aguacate de los municipios de Tacámbaro, Madero, Acuitzio y Tzitzio, lo hizo el presidente de la Unión de Productores de estos municipios, Praxedis Soto López, que habló fuerte, pero habló muy bien respecto a ir de buena fe, sumarse a este acuerdo, pero buscar que se cumpla con lo pactado. Y felicitamos al ciudadano gobernador y a su equipo, que estemos en este ambiente de armonía. Sabemos y estamos conscientes de ello, que para la industria aguacatera, y no nomás la industria aguacatera, sino de berries, de toda nuestra agroindustria, vamos a hacer a la mejor nosotros, porque somos la punta de este programa. Hazme reír, porque van a decir ya esos ya se los embabucaron y lo que todos sabemos, pero a nosotros honestamente estamos aquí por conciencia y obrando de buena fe, y así, señor gobernador, se lo hacemos saber, y solamente sí les pedimos que, dada aquí a nosotros nos gusta decir las cosas como son, al pan se le llama pan, y no me refiero al partido, sino al pan se le llama pan y al vino vino. Entonces, sin ofender personalidades, sabemos, yo creo que todos estamos ya adultos, ya dejamos el pantalón corto, ya traemos pantalones largos, y dije sin ofender personalidades, sabemos la fragilidad de la credibilidad de nuestras autoridades y de nosotros los seres humanos, porque el que esté libre de pecado que lance la primera roca. Entonces, sí le pedimos de todo corazón a usted, señor ciudadano gobernador, a usted, señor secretario, a todos los que participen en este Fondo Verde, que por salud de nuestra sociedad michoacana y hasta la mejor también de nuestra patria querida mexicana, que yo creo que todos somos conscientes de que la industria aguacatera es la que en su mayoría sostiene la economía de este hermoso estado de Michoacán. Entonces, nuestra industria aguacatera hoy está también siendo rebasada por, pues vamos a decir, ambiciones o por, pues sí, por el materialismo que pues por inconsciencias nos lleva a no medir el daño que se hace a los recursos forestales y todo esto.